A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García, cirujana plástica, con el programa Cirugía Plástica Segura. Es un programa que llega a ustedes para que ustedes tengan conocimiento de los últimos procedimientos que se hacen en nuestro medio a nivel de Latinoamérica y en el mundo. Porque los cirujanos plásticos de Ecuador estamos muy actualizados, vamos continuamente a congresos, ya que la dolarización nos ha facilitado poder viajar a la mayoría de congresos que se hacen en el mundo y a donde estamos siempre muy actualizados. Entonces, creo que la cirugía plástica aquí en el Ecuador está a muy buen nivel y continuamente la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica y la FILAC, que es la Federación Ibero-Latinoamericana, hace congresos y nos mantenemos muy actualizados. El día de hoy voy a hablar acerca de rinoplastia secundaria y cuáles son las inquietudes y preguntas más frecuentes de nuestros pacientes cuando se ven por A o B razones con la necesidad de volverse a operar la nariz. La nariz es un órgano muy complejo. Está en el centro de la cara, es el centro de las miradas y viene a complejar si acaso el paciente no se siente seguro con su forma desde la adolescencia. Tanto los hombres como las mujeres ven la necesidad ya en la adolescencia, cuando se está formando su personalidad, cuando están comenzando a socializar, ya de operarse. Desgraciadamente no se escoge muchas veces al cirujano adecuado que tenga un concepto tanto de la parte funcional como de la parte estética. El cirujano plástico que le atienda a usted tiene que tener el tiempo suficiente para escucharle y saber cuáles son sus necesidades, saber qué es lo que a usted le molesta. Usted tiene que verse en el espejo y ver qué es lo que realmente le molesta. No puede usted parecerse a una actriz o persona de otra raza. Uno tiene que tener la confianza suficiente para saber que uno tiene cierta raza, vivimos en cierto país que nosotros somos mestizos y entonces tenemos ciertos genes que nos hacen tener en cierta forma nuestra cara y nuestra nariz. Los pacientes ahora llegan o han llegado siempre a veces con una foto de su actor o su actriz predilecta, donde tienen quieren tener ese tipo de nariz. A veces eso se puede hacer, otras veces no. Y su cirujano plástico tiene que decirle la verdad. Usted podemos llegar a este tipo de nariz o no. Entonces a veces vienen frustraciones que son reales o muchas veces son subjetivas, porque usted se realiza ya la cirugía, ha hecho todo el esfuerzo de someterse a un procedimiento quirúrgico y después no se parece a la nariz que usted tenía o no se parece al actor o a la actriz que usted tenía en su mente que podía lograr la imagen. Entonces es muy importante que su cirujano plástico le escuche, le diga la verdad, si se puede o no se puede llegar a este tipo de objetivo. Otra forma que también tiene que otro elemento o otro tema que tiene que tratar su cirujano plástico es también la parte funcional. Examinarle para ver si usted respira bien, porque muchas veces luego de la cirugía, al disminuir el ancho de la pirámide nasal, puede disminuir la respiración. Y usted quedar con alguna secuela sin que su cirujano le haya corregido los defectos del tabique.
Vamos a hablar el día de hoy con el doctor Marcelo Vélez acerca de este tema. Tenemos varios años de experiencia en esta cirugía porque es una de las cirugías que más se realizan en este país y Latinoamérica, ya que somos de la raza mestiza y tenemos muchas veces jiba, la punta caída, tenemos la piel gruesa y esto viene a afectar luego también en la cicatrización de una cirugía de nariz. Entonces también para uno volverse a someter a otra rinoplastia, a otra cirugía secundaria, hay que esperar el tiempo suficiente para que los tejidos se hayan desinflamados y que el proceso de cicatrización pare. Marcelo, buenas tardes, buenos días. Estamos aquí grabando este programa en un horario para que ustedes lleguen en los días adecuados este programa, por eso es que no sé si es tarde estos días. Qué gusto colaborar de nuevo con algún tema contigo. Al tocar este tema que es tan importante y de tanta frecuencia, hay que saber qué es una nariz secundaria. Una nariz secundaria es el tipo de nariz que tiene un paciente que viene a consultar después de haber tenido ya una, dos o muchas veces más cirugías anteriores en las que no quedó ni respirando bien, ni contento con la forma. Lo grave es que mientras más tiempo pase en el acto operatorio de una segunda o tercera cirugía, si ya le han realizado, con mucha frecuencia consultan no con el médico adecuado que les va a dar un resultado final satisfactorio, funcional y estético, sino vuelven a reincidir o con el mismo cirujano o con otro de tendencia parecida y no preparación real en el sentido estético y funcional. De acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, y es bastante en cirugía de nariz a través de todos los años que trabajamos, vemos que los pacientes muchas veces se dejan influir por el marketing y por el precio. Viene a ser uno de los factores determinantes, yo creo, desde el primer momento a escoger mal un cirujano, ¿no? Porque muchas veces la paciente es operada en un tiempo límite, porque no quiere aumentar los costos de quirófano o le ha puesto un precio tal que el cirujano tampoco quiere perder dinero ocupando más tiempo el quirófano. Y no tiene la prolijidad y la minuciosidad para lograr los objetivos que realmente necesita esa cirugía. Así es. Para realizar la cirugía de nariz estética y funcional, el cirujano tiene que prepararse muy bien. No solamente tiene que ser un especialista en la rama de la cirugía plástica, sino también conocer la parte funcional, que eso lo pueden manejar por otras especialidades. Nosotros tenemos la ventaja de tener un concepto muy claro de lo que es la armonía facial. Por lo tanto, tenemos una muy buena preparación, aparte de tener las habilidades consiguientes de haber escogido una profesión como esta, que es una profesión quirúrgica, pero es una profesión artística. Entonces, si el paciente no tuvo la suerte de escoger bien su cirujano, o que el cirujano escogido fue por otras razones, no por preparación, sino por ofrecimiento de precio o de la realización de una cirugía nasal dentro de un proceso de otras cirugías, no se dio la importancia necesaria a los resultados que se pueden obtener. Entonces, si uno es el cirujano escogido ya en segunda o tercera cirugía, uno tiene que examinar el paciente, ver todos los defectos que tiene, no solamente en el dorso nasal, en la punta, y no solamente los defectos que le dice el paciente, sino estructuralmente ver todos los detalles que van a ser necesario o ser modificados para lograr un resultado armónico como si fuera de una primera cirugía, que eso es bastante complejo y bastante difícil. Claro, para una segunda cirugía es mucho más difícil obtener resultados perfectos, ¿no? Porque ya los tejidos están, muchas veces se ha perdido tejidos que son irreemplazables, como los cartílagos y los huesos, y tenemos que recurrir a los injertos. Entonces, pero quisiera antes de hablar de cómo se realiza una rinoplastia secundaria,
¿Tú crees que está bien que muchas veces no se haga una tomografía o exámenes de laboratorio antes de una cirugía de nariz, que muchas veces por abaratar y por atraer o por captar al paciente vemos que no se ha realizado? Cuando el paciente va a nuestro consultorio, muchas veces ni un examen de sangre ni una tomografía se ha hecho antes de una cirugía de nariz, ¿no? Así es. Es decir, uno no debe confiar en lo que le diga el paciente, que solamente le molesta, por ejemplo, un poquito la jiba, en una primera cirugía, quiero decir, en una primera consulta, que le molesta la jiba o que le molesta un poquito la nariz un poco ancha, y no haberle preguntado cómo está respirando. Ahora, hay muchas ocasiones que con una nariz que es ancha, con fosas nasales redondeadas, un poco aplanada, naturalmente el paciente puede no captar que tiene un defecto respiratorio por defecto de desviaciones de tabique. Y entonces, si uno confía como cirujano en la palabra del paciente y le dice, sí, esto hay que hacer solamente de esta manera, y le enfoca solamente a la parte estética, sin ni siquiera estudiar cómo están sus tejidos internos, en donde en la mayor parte de los casos de los pacientes tienen defectos de posición del tabique o hipertrofias de los cornetes, no solamente por volumen, sino por cavidades que se forman dentro de los cornetes. Entonces, en una segunda cirugía, con mayor razón, uno tiene que ser muy minucioso en examinar todos los defectos. No solamente los que el paciente le dice demostrar que ha quedado de tal o cual manera, sino examinar la parte interna para ver qué fue lo que pasó en la cirugía anterior. Con mucha frecuencia uno encuentra que no le han tocado el tabique, o que si le han tocado mal, o han sacado algún injerto de una manera no adecuada, dejando las desviaciones. Entonces, eso quiere decir que uno va a tener necesidad de indicarle al paciente que para la reconstrucción que hay que hacerle, porque ya no solamente es una cirugía estética de tipo convencional, sino es una cirugía reconstructiva, muy posiblemente hay que utilizar materiales de otros sitios, porque no van a ser suficientes con los que uno puede encontrar en la nariz en sí. Claro. O sea, en resumen, queremos decir que para operarle una cirugía de nariz tiene que también ver su cirujano cómo está la parte funcional. Muchas veces así no se necesite topar los huesos. Tenemos en la parte de adelante, que es de cartílago, ya desde la espina ya desviada, y que después va a quedar con secuelas si se reduce el ancho de la nariz. Ajá. Así es. En pacientes de nariz siempre hay que hacer un estudio. Si es de primera vez, naturalmente, aunque no es el tema actual, en la primera vez hay que estudiar tanto la parte externa como la interna y llegar a una conclusión de cuál es el defecto que hay que corregir, cuáles son los detalles que hay que modificar, qué es lo que hay que conseguir de acuerdo a la fisonomía del paciente. Y en muchas ocasiones, pues no solamente hay que tocar la nariz en sí, sino alguna otra área de la cara para que el resultado final de la armonía facial sea el consiguiente. El que está buscando el paciente y el que uno como cirujano desea ofrecerlo. Entonces, en muchas ocasiones hay que tocar también el mentón o los pómulos o el contorno incluso del maxilar inferior, dependiendo del desarrollo del mismo. En una secundaria, con mayor razón, hay que ser tan minucioso en hacer el diagnóstico de los tejidos que conforman la nariz, tanto de la parte interna como externa, para saber qué es lo que hay que corregir en esta segunda cirugía que se planifique. Entonces, puede haber una desviación del tabique residual, o puede no haber sido tocado el tabique y demostrar que hay una gran desviación, muchas veces de espolones. Los cornetes pueden estar grandes, o incluso por mal manejo interior puede haber adherencias, que llamamos nosotros sinequias, que comprometen de mayor manera los tejidos interiores, y que hay que hacer una reconstrucción interna, muchas veces no solamente retirando la parte que está pegada, sino rotando tejidos para poder suplir lo que queda faltando. O incluso perforaciones.
Claro, quiero que hablemos también acerca del tiempo que se debe esperar para la siguiente cirugía. Porque muchas veces el paciente está tan desesperado o que no se espera el tiempo suficiente para otra nueva cirugía, que es muy importante eso también, para saber que cómo nos ha quedado la nariz, que los tejidos ya estén desinflamados, que haya terminado el proceso de cicatrización y ahora cuál es la nariz que tenemos para ser sometida a cirugía. Muchas veces tenemos pacientes que han sido sometidos a 4 o 5 cirugías y el cirujano, debido a la presión del paciente o preocupado que le puedan desprestigiar, no le hace esperar el tiempo suficiente al paciente y después se vienen como una cadena de malos resultados. Tenemos que convencerle a nuestro paciente que tiene que esperar y tener la confianza suficiente de que si no le gustan los resultados, es mejor de que espere, porque muchas veces el edema, la inflamación, producen ciertos defectos que con el paso del tiempo no se necesitan operarse, ¿no? Así es, hay pacientes que justamente no han sido bien enfocados en su estado psicológico o no les han indicado muy bien cómo va a ser el postoperatorio, que nosotros recibimos pacientes operados de otros colegas en donde a los 15 días ya están consultando porque no les gusta el resultado. Entonces uno está en la obligación de no hablar del colega naturalmente, sino decirle que el paciente tiene que esperar el tiempo suficiente, si ha sido una primera cirugía, por lo menos unos 6 meses, hasta que los tejidos se estabilicen, como indicas tú, y ahí tomar la resolución adecuada. Si ya son cirugías que se han realizado en un segundo o incluso en un tercer tiempo, muchas veces toca esperar hasta 1 año o a 1 año y medio en que los tejidos se estabilicen para poder reconstruir. Entonces hay cierto tipo de cirugías que pueden ser urgentes el realizarlas, por ejemplo, si el paciente no está respirando bien, si tiene pegados los tejidos por dentro. Hay que naturalmente solucionar lo antes posible porque son problemas respiratorios funcionales. Pero si hay pequeños detalles en donde el paciente está preocupado porque todavía tiene un poquito elevada la jiba, después el área de la jiba, después de 3 meses de evolución de una cirugía en donde se ha tocado esos tejidos, naturalmente hay que esperar por lo menos hasta los 6 para ver si hay necesidad de hacer algo o no. Pero cuando ya son pacientes que han pasado 6 meses, 1 año o más con una cirugía en donde no les dejó satisfacción por una buena función respiratoria o un defecto estético externo, indudablemente, si ha pasado todo ese tiempo, ya hay que definir qué es lo que hay que hacer. Claro, otras veces los pacientes se operan y se desaparecen del consultorio. Y no hay un postoperatorio cercano a su cirujano donde con cierto masaje, con cierto drenaje linfático, con cierta manipulación de los tejidos suaves especialmente, se puede lograr una mejor cicatrización y mejores resultados, ¿no? Así es, uno tiene que, si son pacientes de uno mismo, uno sabe cómo manejarlos, porque ya tenemos la experiencia suficiente de años y sabemos cómo hacerlo. Naturalmente, tenemos la ventaja de que somos muy minuciosos, no solamente en el examen preoperatorio de una primera ocasión, sino también al paciente siempre le indicamos qué es lo que va a esperar en la primera semana, en el primer mes, en los 3 meses, en los 6 meses. Entonces, siempre en un primer acceso que se tenga con el paciente, hay que predeterminar cómo va a ser el postoperatorio. Y si pasado los 6 meses o un poco más, uno constata que se ha formado algún callo o ha quedado alguna insatisfacción que uno mismo como cirujano lo descubre, el paciente ya está advertido. Y son correcciones que generalmente son pequeñas, que uno incluso las realiza bajo anestesia local, naturalmente sin costo adicional por el acto operatorio. Generalmente el paciente paga pues su acto operatorio de clínica cuando el paciente es de uno. Si son pacientes de otros colegas, también hay que esperar el tiempo suficiente para poder dar el diagnóstico y dar la solución. Claro, ahora cuando se planifica una segunda rinoplastia, tenemos que hacer un buen plan quirúrgico, porque muchas veces nosotros hemos hablado que se ha perdido mucho el dorso de la nariz.
muchas veces se ha extirpado demasiado los cartílagos y se ha perdido tejido valioso que ya no hay dentro de la nariz para poderle reconstruir. Así es. Entonces, el momento que se planifica una siguiente cirugía, se va a explicar de dónde se va a sacar los tejidos. Muchas veces tenemos que sacar parte de la costilla o sacar cartílago de la oreja, entonces van a quedar una cicatriz. Hablemos un poco de eso porque también el paciente tiene que estar convencido dónde le va a quedar la cicatriz, qué terno de baño va a tener que utilizar. Si es hombre es más difícil tapar, con la mujer generalmente va debajo del surco de la mama. Pero todos estos temas también es necesario hablar y que el paciente esté convencido y que después no tenga la exigencia como que si fuera una rinoplastia primaria. Sí, al paciente hay que hacerlo entender que ya entra del campo de reconstrucción cuando los defectos son mayores. Entonces, muchas veces toca utilizar nuevo cartílago y sobre todo cuando se trata de dorso nasal y si ha sido tocado el tabique nasal, que es de donde uno primero puede acceder para tomar injertos. Naturalmente, el cartílago costal es el siguiente banco, se puede decir, de tejidos, de donde uno puede obtener el volumen adecuado para poder reemplazar los tejidos que han sido resecados en exceso y que generalmente vienen de cirugías mal planificadas, mal realizadas y naturalmente mal hechas, porque el cirujano ofreció algún procedimiento que él no estaba capacitado, porque no ha habido la experiencia suficiente o porque incluso teniendo algo de experiencia son cirugías realizadas rápidamente para cumplir objetivos económicos, especialmente de bajos costos en sitios no adecuados y sin la preparación necesaria. La cirugía nasal es de las que exige la mayor preparación por parte del cirujano plástico. Y si el cirujano se cree o está capacitado porque ha tenido formación para manejar la parte funcional, con mayor razón. Cirujanos que manejan la parte funcional y la parte estética, indudablemente pueden tener mejores resultados porque la planificación es íntegra, tanto de la parte funcional como la estética. Lo mismo en cirugías secundarias, si uno tiene la suerte de haberse preparado bien y tener la experiencia suficiente, uno mismo puede manejar tanto la parte funcional como estética como una cirugía reconstructiva. Entonces, si el paciente naturalmente no es de uno, sino que viene para hacer la planificación de una segunda intervención, uno tiene que estudiar muy bien, incluso preguntándole al paciente quién fue el que le operó. Cuando uno conoce el medio, quiénes son los cirujanos, más o menos sabe qué técnicas utiliza. Hay muchos colegas que sí hacen la parte funcional y estética, pero la mayor parte se hacen acompañar por un colega otorrino para hacer la parte funcional y el cirujano plástico hace la parte estética. Indudablemente ellos hacen ese tipo de manejo, nosotros hacemos el otro de manera integral, parte funcional y estética. Uno puede planificar mejor y haciendo un buen estudio del paciente uno sabe qué es lo que va a necesitar y qué es lo que se puede ofrecer. Naturalmente siempre la intención de uno es lograr un resultado tan bueno que parezca que no es cirugía de reconstrucción, sino una cirugía puramente estética. Cuando son operados en ciertos centros estéticos, el paciente no sabe quién le ha operado. Es importante que usted sepa por quién ha sido operado, porque muchas veces no tiene la suficiente preparación, o a pesar de que tenga la suficiente preparación, los cirujanos plásticos tenemos diferentes escuelas. Hay la escuela argentina, la mexicana, la americana, la europea, colombiana. Cada escuela viene a formar con ciertas normas que vienen a dar ciertos resultados. Prácticamente es como diferentes caminos para llegar a una misma meta. Pero cuando viene un paciente para ser reoperado, prácticamente cuando uno sabe qué cirujano plástico ha sido el que le ha operado al paciente, uno más o menos sabe con qué se va a encontrar y se prepara para cuántas horas de quirófano, cuántas horas de anestesia y los costos del paciente, ¿no es cierto? Así es. Una cirugía secundaria generalmente sobrepasa
lo que uno normalmente se demora en una cirugía de primera vez. Entonces el paciente tiene que conocer esos detalles. No son cirugías en las que uno puede predecir incluso completamente el tiempo quirúrgico que va a tener necesidad, porque cuando hay que rehacer la parte funcional, indudablemente uno tiene que hacer una septoplastia. Son tejidos que ya están pegados, no hay una disección fácil, y al paciente hay que orientarle en que la primera opción que uno va a tener cuando se necesita injertos, por ejemplo, para restablecer la forma de la punta, lo primero que van a disponer, de ser posible, es el propio tejido del tabique si no ha sido tocado. Esa es una gran ventaja cuando son cirujanos que solamente hacen la parte estética. Cuando ya ha sido tocado, naturalmente uno puede saber, o por la radiografía o por la rinoscopia, y por ciertos mecanismos que uno puede desarrollar con la experiencia, para saber si hay o no tejido de cartílago en el tabique. Entonces, si encontramos por suerte algún material disponible para tomarlo como injerto, se puede obviar el hecho de tener que tocar de la costilla, sobre todo cuando es para la punta y cuando se necesita soporte y no solamente relleno. Lo que tú mencionabas de la utilización del cartílago de la oreja es un buen sitio para tomar injerto. El problema es que es un cartílago muy friable y que ya tiene de por sí una forma diferente a la que uno va a necesitar, a no ser que necesite solamente cartílago de la oreja para restablecer la curvatura de los cartílagos alares. Pero para soportar la punta no es un cartílago óptimo. Por eso es que en la mayor parte de los casos toca tomar costilla. Claro, muchas veces la costilla también nos sirve para reemplazar el hueso, ¿no? La El parte dorso ósea, nasal. el dorso nasal. Antiguamente se utilizaba silicón, ciertos productos para reemplazar. Sí, Gore-Tex. Los productos que no son biocompatibles son problemáticos en el uso del dorso nasal, porque solamente si son muy, en caso del silicón, si son láminas muy delgaditas, muy bien talladas, pueden ser tolerados, y en ciertas escuelas lo toman como una alternativa en vez de tomar costilla. Los japoneses, por ejemplo, utilizan mucho el silicón en el área del dorso nasal, pero para reemplazos pequeños, se puede decir. Claro. Porque tiene el problema, cualquier irregularidad del implante hecho de silicón puede perforar la mucosa cuando está haciendo presión en el postoperatorio, y por allí salir parte del implante, parte del silicón, y ser fuente de infección. Bueno, qué pena, se nos ha acabado el tiempo. Seguiremos hablando de este tema. Lo importante es que usted desde el primer momento escoja a un buen cirujano para que su cirugía sea segura. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,